Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos aquí para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios, después de un día que no pudimos tenerlo por circunstancias que la vida nos ha dado, por problemas que tuvimos, pero estamos aquí nuevamente para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Reflejemos a Jesús para el 28 de julio, que se titula Jesús es la principal piedra del ángulo. Jesús es la principal piedra de ángulo. Reflejemos a Jesús para el 28 de julio. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Primera de Pedro 2:6. Los apóstoles edificaron la iglesia de Dios sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto. Frecuentemente se usa en las escrituras la figura de construcción de un templo para ilustrar la edificación de la iglesia. Zacarías señaló a Cristo como el pimpollo que debía edificar el templo del Señor. Los apóstoles trabajaron en las canteras del mundo judío y gentil para extraer piedras que iban a colocar sobre el fundamento. En su carta a los creyentes de Éfeso, Pablo les dice: así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu de Dios. Efesios 2, 19 al 22. Los apóstoles edificaron sobre un fundamento seguro, la roca de los siglos. Sobre este fundamento colocaron las piedras que extrajeron de la cantera del mundo. Los edificadores no cumplieron su tarea sin afrontar obstáculos. Su obra resultó sumamente difícil a causa de la oposición de los enemigos de Cristo. Tuvieron que luchar contra el fanatismo, el prejuicio y el odio de los que edificaban sobre un fundamento falso. Muchos de los que trabajaban como edificadores de la iglesia podían compararse con los que construían las murallas en los días de Nehemías, de quienes se describió:
los que edificaban el muro, los que acarreaban, a los que cargaban. Y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nehemías 4:17. Reyes y gobernantes, sacerdotes y magistrados procuraron destruir el templo de Dios, pero frente a la cárcel, la tortura y la muerte, hombres fieles llevaron la obra adelante y la estructura creció hermosa y simétrica. A veces, los obreros estaban casi ciegos por la neblina de la superstición que se levantaba a su alrededor. En otras se sentían casi abrumados por la violencia de sus opositores, pero con fe inconmovible y valor inquebrantable prosiguieron con la obra. Uno tras otro, los principales edificadores cayeron en manos del enemigo. Esteban fue apedreado, Santiago muerto por la espada, Pablo decapitado, Pedro crucificado, Juan desterrado. A pesar de ello, la iglesia creció. Nuevos obreros ocuparon el lugar de los que caían y piedra tras piedra se añadía al edificio. Así, lentamente se levantaba el templo de la iglesia de Dios. Cristo, la piedra angular. Si nosotros tenemos nuestra vista fija en Cristo, no tenemos problema, no debemos tener temor de nada que nos ocurra. El hombre no es el que decide por nosotros. Nadie tiene el derecho de dominar sobre otro hombre. Nadie. Nosotros, todas las decisiones que tomemos, todas las cosas que nosotros hagamos, todo debe ser dirigido por Dios. No confiemos en el hombre. Confiemos en Cristo Jesús, la piedra angular. No importa lo que nos ocurra, no importa lo que el hombre nos quiera hacer, si aún por Cristo llegamos a la muerte, estemos bien seguros que tendremos la recompensa de la vida eterna y nada ni nadie nos puede quitar eso. Solamente la puedo perder yo, pero nada ni nadie nos puede quitar la salvación. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, estamos ante ti en este momento de rodillas, humillados, para confesar, para pedirte perdón por la maldad que mora en nuestro corazón. Para que tú limpies nuestras mentes, nos saques todos esos malos pensamientos y todo eso que nos separa de ti, para que podamos entender tu palabra. Que sea tu Espíritu el que hable en esta mañana en un hombre, y que tu verdad sea reflejada por tus hijos al mundo que la necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, buenos días, hermanos. Estamos aquí. No pudimos estar ayer porque el domingo para lunes en la noche se nos descompuso el aire acondicionado y la casa estaba a unos 90 grados. Y pude conseguir a alguien que viniera, llegó casi a las 10 de la noche y terminaron casi a la 1 de la mañana arreglando el aire acondicionado. Y pues no dormimos nada. Y ayer no pude ir a trabajar. Fue un día un poco complicado. Así que pues estamos aquí. Y lo que haremos es que hoy estudiaremos el día de ayer, así haremos consecutivamente, y el viernes cerraremos con el último día, que sería el jueves, y el repaso. Así que disculpen si estamos atrasados un día, pero no queremos saltar, porque estas lecciones, estos estudios son una cadena y no podemos saltar, porque si perdemos un eslabón, no se entiende correctamente la lección. Estamos en la lección número 5 para el 1 de agosto, titulado La consagración. Hemos estudiado ya 5 temas de esta lección. El amor de Dios por el hombre, el amor es eterno, pero la misericordia de Dios tiene límite. La necesidad del hombre, de un Salvador,
de Cristo, porque el hombre cuando entra el pecado necesita un Salvador. Ese Salvador es Cristo. El arrepentimiento que viene de Dios, ese arrepentimiento que nos da dolor por el pecado, no dolor por las consecuencias del pecado. Ese arrepentimiento que nos da tristeza, y de esa tristeza no tenemos que arrepentirnos. Y ese arrepentimiento que proviene del amor de Dios, ese arrepentimiento verdadero que es del amor de Dios, que está lleno del amor de Dios, nos lleva a la confesión. Esa confesión que debe ser una confesión directa, una confesión específica, esa confesión que debe ser en secreto, individual o pública. Tres confesiones: en secreto con Dios, ese pecado en secreto que nadie conoce, solo Dios; esa confesión con tu hermano individualmente, y esa confesión en público si el pecado es individual. Y esto nos lleva a la consagración que ya estudiamos, que nosotros tenemos una guerra contra uno mismo, contra el yo espiritual. No tenemos una guerra contra el mundo, contra hombres carnales, no. Tenemos una guerra contra mí mismo, contra ese yo, contra el espíritu malo que hay dentro de nosotros. Bienvenida, hermana Ash. Que el Señor la bendiga. Y esta mañana vamos a estudiar la invitación divina. ¿Cuál es la invitación divina? ¿Qué invitación nos hace Dios? Vamos a contestar la pregunta: ¿a qué se debe renunciar para ser un discípulo de Cristo? En el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 33. El contexto de este versículo 33 de Lucas es que Cristo viene diciendo una de las partes que mucha gente no entiende. El versículo 26 dice: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, su madre, esposa, hijos e hijas, a hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tengo yo que aborrecer a mi familia? No. Dice el 33. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Debo renunciar al trabajo? ¿Debo renunciar a tener una vivienda donde vivir, un carro, cómo moverme? ¿Debo renunciar a todo eso? ¿Debo renunciar a que me paguen un sueldo? ¿Debo renunciar a esas cosas que en este mundo son necesarias? Porque es necesario tener donde vivir, es necesario tener un carro para moverse, es necesario en este momento poder sustentar a una familia. No, Cristo lo que está diciendo es que todo aquello que se interpone, todo aquello que yo tenga puesto en primer lugar antes de Cristo, debo dejarlo. Debo aborrecer, debo abandonar, debo dejar, debo cortar con todo aquello que me quita todo el tiempo y no me deja tiempo para estar con Dios. No me deja tiempo para poder estudiar la palabra de Dios, para orar, para tener comunión con Dios. Todo eso que me quita el tiempo que yo debo utilizar para estar con Dios, yo debo aborrecerlo y debo abandonarlo y debo dejarlo. Porque todo aquello que toma el lugar de Dios es un ídolo. Y la Biblia dice que uno de los mandamientos dice que no debo tener ídolos. La gente piensa que los ídolos son esos hechos de piedra, que son literal, físicamente, que lo puedo ver. No. Un ídolo es todo aquello que yo pongo en primer lugar por encima de Dios. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios, no importa las consecuencias que me traiga eso a mí con los hombres. Hoy en día el temor de lo que el hombre puede hacerme nos lleva a nosotros ¿a qué? A bajar las normas, a bajar los principios, a ser muy consecuentes con el pecado. Por el temor a lo que el hombre me puede hacer, yo prefiero no ofender, que ese hombre no se moleste, pero prefiero que Dios se moleste. Por miedo a lo que ese hombre me puede hacer. Y Dios se molesta y no tenemos miedo a lo que Dios nos puede hacer. ¿Y cuál es el llamado?
¿Cuál es la invitación divina? Todo eso que te interpone a hacer la voluntad de Dios, renuncia. Camino a Cristo, página 44. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Por esto dice el Salvador: así pues, que cada uno de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón, nuestra mente. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestra mente, nuestro corazón. Perdón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. A veces yo me pregunto, ¿verdaderamente nosotros le creemos a Dios? ¿Verdaderamente nosotros le creemos a la palabra de Dios? ¿O solamente la palabra de Dios es un amuleto que nosotros pensamos que la podemos utilizar a nuestra conveniencia? Porque acabamos de leer en la Biblia y en el espíritu de profecía, que es la palabra de Dios, que nosotros debemos entregarnos enteramente a Dios. Debemos buscar abandonar todo lo que nos aleja de Dios. Y si hay alguien que nos impide, escuche bien, si hay algo o alguien que nos impide hacer toda la voluntad de Dios, dice la Biblia, dice el Espíritu de profecía, dice el Espíritu Santo, que tenemos que aborrecerlo, abandonar, desecharlo, cortar. Pero nosotros no queremos obedecer a Dios. Nos da miedo obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos listos. Porque todavía en nosotros, todavía en mí hay algo que me separa de Dios. En mí hay algo que no me deja hacer la voluntad de Dios como Él quiere. Y ese es un tremendo problema. ¿Qué invitación divina extiende el Señor a todos los que desean una renovación de corazón y la vida? Isaías 1:18. La invitación. Vamos a ver la invitación de Dios. ¿Queremos un corazón nuevo? ¿Queremos un corazón de carne? Que este corazón de piedra sea quitado y se instituya un corazón de carne. Ese corazón que está dispuesto a hacer toda la voluntad de Dios sin importar las consecuencias, ¿lo queremos? Isaías 1:18 dice, venid. ¿Cuál es el llamado? Venid. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos a hablar. Vamos a poner los puntos claros. Yo quiero que entiendas, dice Jehová, que conmigo todo tiene que ser claro, al punto.
Y yo sé que tú necesitas un corazón nuevo. Yo sé que tú te estás lleno de una cosa que se llama pecado. Yo sé que tú estás lleno del yo, del orgullo, de la envidia, de la vanidad. Vamos a estar a cuenta. Déjame darte el arrepentimiento para que tú te puedas confesar directamente conmigo. Vamos a estar a cuenta, vamos a confesar. Confiesa, háblame, directo, al punto, al grano. Porque si hacemos eso, si nosotros damos cuenta a Dios, vamos directo con Dios, al punto, al grano específico, entonces viene ahora el punto importante para mi consagración. Porque de esto depende mi consagración. Cuando yo voy a Dios, cuando yo voy al grano, cuando yo voy al punto, cuando hago cuenta con Dios, sucede lo siguiente. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Vamos a cuenta, confiesa, déjame entrar, déjame quitar ese corazón, déjame quitarte todo eso que te aleja de mí. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tenemos que estar a cuenta con Dios, tenemos que ir a Él. Olvídense del hombre. Quitemos nuestra vista del hombre. No dejemos que el hombre domine nuestra vida. No dejemos que el hombre nos impida hacer la voluntad de Dios. Acuérdense lo que Cristo dijo. El que no aborrece a todo lo que lo separa de mí, no puede ser mi discípulo. El que no abandona todo lo que lo separa de Dios, no puede ser su discípulo. Yo no puedo ser el discípulo de Cristo. Yo no puedo ser seguidor de Cristo si yo no abandono y le pido fortaleza para que me ayude a abandonar todo lo que lo aleja, todo lo que me aleja a mí de Él. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Venid a cuenta, hablemos con Dios, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando busquemos a Dios de todo nuestro corazón, cuando le demos todo a Él, cuando estemos a cuenta, cuando le digamos, Señor, yo no puedo, este pecado me está acabando, este pecado me está destruyendo, este pecado está destruyendo mi familia, Señor, no puedo yo solo, ayúdame, me entrego a ti, por favor, toma el control de mi vida. Mucha gente dice que Dios no escucha esa súplica. Pero en la Biblia encontramos personas que suplicaron en medio del lodo cenagoso, en medio de la podredumbre del pecado que los estaba separando de Dios. Esas personas fueron a Dios directamente orando, sin necesidad de un sacerdote, sin necesidad de un intercesor humano. Fueron a Dios orando, sometidos a Dios, y Dios contestó su oración. Pero fíjense lo que ahora nos dice Santiago. Y esto es un punto muy importante. Santiago 4, versículos 7 al 10. Y yo espero que estos pasajes que vamos a leer ahora los podamos grabar, subrayar, escribir, lo que tengamos que hacer. Porque si estos pasajes no tocan nuestro corazón, si estos pasajes no entendemos que es el Espíritu Santo llamando, tocando a la puerta, llamando, para que nosotros permitamos, para que estemos a cuenta con Dios, para que abandonemos todo lo que nos separa de Él, no sé qué más nos podrá tocar. Santiago 4, 7 al 10. Someteos, palabra que no nos gusta. Al hombre no le gusta someterse. Nosotros queremos hacer lo que nos da nuestra gana. Por miedo. Por miedo no hacemos la voluntad de Dios. Pero aquí dice, Santiago 4, 7 al 10, versículo 7. Someteos pues a Dios,
resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién es el que nos está constantemente abatiendo y queriéndonos destruir? El diablo. Pero si nos sometemos a Dios y tomamos cuenta, el diablo se irá. 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Ok. ¿Para quién es este pasaje? Para mí. Para mí. Pecador. Limpiad vuestra mano. Ramón, pecador, limpia tu mano. Y vosotros, Ramón, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir doble ánimo? Cristiano el sábado, mundano durante la semana. Cristiano cuando me ve la gente, mundano cuando no me ve nadie. Purificar la mente. ¿Qué tiene que entrar en nuestra mente? Todo lo que es puro. 9. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él me exaltará. Nadie más te va a exaltar. Si yo me humillo delante del Señor, si yo tomo cuenta con Él, si yo le confieso, si yo abandono todo aquello que me separa de Dios, el Señor me exaltará. Pero yo tengo que humillarme delante de Él. Yo tengo que reconocer que Él es Dios. Dice aquí, Camino a Cristo, página 43 y 44. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega, ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y la conciencia. ¿Qué vemos hoy en día en el mundo cristiano? Hoy en día vemos en el mundo cristiano que la gente quiere ser el número uno. Y si no se hace lo que dice esa persona, estamos mal. Y las personas que son así se introducen lentamente y amablemente, como que te quieren ayudar, como que quieren hacer lo mejor contigo, pero no. Si no se hace lo que ellos dicen, estás mal, estás perdido, eres un hijo del diablo. Se tiene que hacer lo que se dice, si no todo está mal. Ese es Satanás. Ese no es Dios. Satanás quiere que cuando esas personas actúan así, cuando los cristianos actuamos así, le estamos demostrando al mundo un Dios que Satanás quiere mostrar como tirano, que si no se hace lo que Él dice, estamos todos perdidos. Pero que hay que hacer, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que hay que hacer la voluntad de Dios, no la de los hombres. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Yo no puedo decirle amén a todo lo que diga el hombre. Yo no puedo estar de acuerdo con todo lo que diga el hombre. Si lo que dice el hombre no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, si la actitud del cristiano no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, hay que romper con esa actitud. Hay que abandonar esa actitud. Hay que orar por las personas que tienen esa actitud. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. No puede aceptar un homenaje que no se le ha otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A nosotros nos toca decidir.
La decisión está en mí. ¿Voy yo a seguir tras esta persona que lo que quiere es que se haga lo que él diga? ¿O voy yo a decir, no, yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios, sin importarme las consecuencias? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que hay que romper, que hay que cortar, que hay que quitar, que hay que aborrecer, que hay que abandonar todo aquello que me separe de Dios. Todo aquello que me impide ser fiel a Dios, ser feliz, ser gozoso al hacer la voluntad de Dios. Todo eso que me impide, todo lo que impida al pueblo de Dios estar en gozo, en cuenta con Dios, hay que cortarlo, hay que abandonarlo, hay que romper con eso, hay que aborrecerlo. Fundamentos de la educación cristiana, página 266-267. A mí me molesta porque hay personas que no aceptan el libro de la educación cristiana, no aceptan el libro El hogar cristiano, pero utilizan citas de esos libros cuando les conviene. Sí, hay personas que no aceptan el libro del evangelismo, pero cuando hay una cita en el libro Evangelismo que quieren decir porque apoya su creencia, así la utilizan. Y eso es ser hipócrita. O se acepta todo lo que dice el Espíritu Santo a través del Espíritu de profecía, o se rechaza todo. Yo no puedo, en la palabra de Dios no es un buffet. La palabra de Dios no es un sitio donde usted va y pide lo que quiere comer de acuerdo a lo que a usted le gusta, no. La palabra de Dios es toda o nada. Y creo que el mundo cristiano está cansado de la hipocresía. Las personas se cansan de la hipocresía. Utilizamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. La palabra de Dios dice que hay que cortar con todo lo malo. La palabra de Dios dice que hay que cortar con todo aquello que afecta al pueblo de Dios. Pero entonces utilizamos la palabra de Dios, no es que Dios es amor. Dios los ama a todos por igual. Hay que amarlos a todos. ¿Correcto? Mire, ¿por qué nosotros como pueblo aceptamos la hipocresía, pero no se acepta el adúltero? Aceptamos al hipócrita. Aceptamos al mentiroso, aceptamos al codicioso, aceptamos a aquel que con su actitud, su palabra y su forma de actuar mata al hermano, que la Biblia dice que aquel que llame fatuo a su hermano, aquel que llame mentiroso, aquel que se haga todo eso contra su hermano es un homicida. Todo eso lo aceptamos. Pero no aceptamos el adúltero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el mismo pecado? ¿Es la misma ley? Pero es que no aceptamos toda la palabra de Dios. Aceptamos lo que nos conviene aceptar. Fundamentos de la educación cristiana, página 266-267. Cristo se manifestó como el Salvador de los hombres. La gente no debía confiar en sus propias obras, en su propia justicia, ni en sí mismo de ningún modo, sino en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En él se reveló al abogado para con el Padre, primera de Juan 2:1. A través de él se dio la invitación: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta invitación nos llega resonando a lo largo de las líneas hasta nosotros hoy. Que el orgullo, el amor propio o la justicia propia no impidan que nadie confiese sus pecados con el fin de poder reclamar la promesa. ¿Cuál es la promesa? Tus pecados te están acabando, mis pecados me están acabando, mis pecados me están destruyendo, me están separando de Dios, te está destruyendo la familia, está destruyendo al pueblo de Dios. Mi pecado está acabando con el mensaje, el evangelio eterno que Dios quiere que yo lleve al mundo. Eso está haciendo mi pecado. Ven acá, estemos a cuenta, vamos a sentarnos.
Confiesa. Aquí está el arrepentimiento, aquí está el amor de Dios. Dios te está llamando. Dios no es un Dios que te suelta. ¿Cometiste pecado? Vete. No quiero saber más de ti. Dios no es así. Ese es el hombre. Ese es Satanás que quiere que creas eso. Pero ¿saben qué pasa? Que nosotros constantemente estamos rechazando. ¿Por qué? Porque decimos, no, yo no estoy mal, yo todo lo que estoy haciendo está bien. Yo creo que todo lo que yo hago está bien. No, ese es un error. Ese es Satanás diciendo, tranquilo, tú no necesitas de Cristo, tú eres tu propio Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras. Al contrario, Dios es amor y Dios te va a salvar, no importa lo que tú hagas. Tú eres muy pecador, Dios no te escucha. Ese es Satanás. Porque Cristo dice, ven aquí, ven, ¿estamos a cuenta con tú y yo? Eso dice la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a entender su palabra, que Dios nos ayude a poder nosotros tomar las decisiones correctas de acuerdo a su voluntad y no la del hombre. Vamos a ver. Nuestro Padre Celestial, nuevamente ante ti estamos de rodillas para darte nuevamente las gracias. Gracias porque todavía tú nos invitas. Gracias porque todavía tú nos llamas. Gracias porque todavía la promesa está ahí. De que si estamos a cuenta contigo, tú harás todo lo necesario para que mis pecados sean eliminados. Y mi alma, mi vida, mi corazón, mi espíritu sea blanco como la nieve. Ayúdanos en este día a hacer tu voluntad, a honrarte en todo lo que hagamos y que tu nombre sea siempre exaltado en nuestra vida. Acompaña a las personas que están viendo el estudio, a la hermana Ash, dirígela en este día en su trabajo, acompáñala, tómala en tus brazos de amor. Aquellos, Señor, que no veo sus nombres, pero que están viendo también, tómalos a ellos, no los abandones y que este día sea un día de gozo. Gracias nuevamente por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que pasen un día agradable, un día gozoso, un día lleno de esperanza. No te fijes solamente en lo malo que está el mundo. El mundo está peor cada día. No hay amor en este mundo. Pero acuérdate, la invitación de Dios, ven a mí. Vamos a ponernos a cuenta. Ven, por favor, no te retrases más. Ven, por favor. Hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe en este día.